¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde hace ya varios días, por no decir meses, y si los analistas me lo permiten hasta años, Michoacán está en el centro de la atención de todo el país. Las cosas se han recrudecido a grado tal que el gobierno federal echó a andar una nueva estrategia para tratar de contener la situación conflictiva, la inseguridad y el crimen en Michoacán, así como echar a andar una estrategia para el desarrollo del Estado. Sin embargo, todavía hoy, y en este momento está sucediendo, los enfrentamientos continúan. Bienvenidos a Derechos en Pugna. Y en este escenario de conflicto continuo, nos preguntamos, ¿y qué pasa con la ciudadanía? Los derechos de la ciudadanía. Vamos a discutir de esto el día de hoy en el programa. Y para hacerlo, tengo a dos expertas, no tanto lo voy a decir porque hayan estudiado el tema, sino porque son de Michoacán, conocen el problema y han estado vinculadas política y socialmente con el Estado y con su problemática toda su vida. Están con nosotros y les agradezco mucho su presencia, la senadora Luisa María Calderón, Cocoa, bienvenida, de veras es un honor tenerla aquí en el programa, muchas gracias. Estamos con mucho gusto. Y está también con nosotros la diputada, la licenciada Selene Vázquez Alatorre, quien en este momento es diputada local en el Congreso, pero además preside ni más ni menos que la Comisión de Justicia del propio Congreso de Michoacán. Gracias. Agradezco mucho la invitación, siempre será importante que nos den espacios para Michoacán. Pues hablemos de Michoacán. En este momento se están dando enfrentamientos en Parácuaro, es el municipio, y otra vez poco se sabe, nada más sabemos que se enfrentan grupos. La constante me parece a mí ha sido que la autoridad, si está, por lo menos no se ve, o no, que esté actuando, que esté interviniendo. ¿Cómo evalúan ustedes esto en el contexto de lo que ustedes ya han visto pues, a lo largo de todos estos años? Bueno, yo primero decir que la disputa por los territorios y el control de los pueblos hace mucho tiempo que está, y que Michoacán está en guerra, en una guerra civil también, porque también se enfrentan partes de comunidades con otras partes, y la ciudadanía, que no necesariamente está armada, está en medio, y que la actitud del gobierno pues tardó mucho en tener algún efecto, porque para efectos prácticos, cuando la población empezó a animarse a hacer la denuncia, encontraban que denunciarles era contraproducente. En un principio, porque cuando incluso acudían ante las autoridades a presentar una denuncia, al día siguiente amanecía un muerto en casa o rota la denuncia en la puerta, en el quicio de la puerta, y con alguna consecuencia funesta para esa familia. Y cuando tomaron las armas, entonces las consecuencias fueron más graves, porque había bajas constantes. Yo quiero decir que ahora se sabe que hubo 2 muertos, quizá 3 en Antunes, pero la verdad es que la sangría en Michoacán ha sido permanente todo el año pasado y desde antes. Es una constante, nada menos el jueves pasado en Morelia hubo 4 asesinatos directos de que llegaban a ejecutar a las personas, ¿no? En sus domicilios incluso. Entonces es un asunto que es permanente en Michoacán. No pienso que se haya perdido el control, que es un caos. Hoy los autodefensas que tienen su explicación, la gente se harta de que violenten sus derechos, de que controlen su economía, de que les digan cuando abren la tienda, que les cobren por kilo de carne que compran, por tortillas, que les digan cuándo cosechan, cuándo no. La gente se harta porque además entran a su vida, también violentan sus cuerpos, su familia, su intimidad. Es una sociedad sometida, ¿no? Es una sociedad. Entonces es explicable que la gente se rebele y que salga y se defienda por ella misma y que tome a los punteros y los castigue de distintas maneras. En algún pueblo los ponen en la plaza a barrer, en otro les quitan los radios a los taxistas, que son fuentes de información para la delincuencia organizada, que tenía una base
de informantes grandísima que los mantiene con la posibilidad de escaparse, de saber cuándo vienen por ellos, etcétera. Hoy ellos que se armaron, que se están defendiendo, que han ido reconquistando, liberando a sus pueblos, hoy son ellos los que dicen, aquí están los templarios, venga por ellos, ¿no? Y pues hoy se están enfrentando. Luego viene la Policía Federal y asume la posición de policía municipal y la gente se siente aliviada. Y por otro lado hay un supercomisionado que mediante un decreto el presidente nombra, y todos estos hechos son como violatorios de la Constitución, ¿no? Si tú me dices qué pasa con los ciudadanos, bueno, es un desorden que se tardó mucho en llegar a mirarlo, a quererlo ver del tamaño que es. Sí, y porque en aceptarlo. Michoacán, la primera entidad donde hubo descabezados, Claro. la entidad donde se aventaron granadas en un evento cívico hace en el 2008, 2009, no 2008, recuerdo. 2008, 15 de O sea, septiembre. siempre Michoacán ha estado marcado, si no estaba a este nivel, de que iba hacia allá. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué Michoacán? Si a Yo- alguien que no sea de Michoacán les pregunta a ustedes, michoacanas, ¿por qué se Yo- explica el fenómeno que está Yo creo sucediendo en que Michoacán? la explicación tiene que venir de muy, muy atrás. Y cuando digo muy, muy atrás, es una, incluso hasta tradición, que tiene que ver con lo que Michoacán, México y muchos estados latinoamericanos han representado para la Unión Americana, que es el trasiego de la droga. La droga ha tenido un mercado muy amplio y no es de ahora. Desde los años 30 ya había marihuana en Michoacán y en muchos estados del país. Y desde entonces había el trasiego de la droga que tenía que ver con mucho las autoridades. Cuando tú vas recopilando información a lo largo de los años te das cuenta de que tiene que ver con una profunda corrupción e impunidad. La corrupción tenía una estrategia que durante un tiempo era relativamente pacífica, porque muerte siempre ha habido alrededor del negocio de la droga, y lo digo desde entonces, de los 30. Pero entonces tenía una lógica, y lo voy a decir como te lo narra la gente de la Tierra Caliente, de las Tierras Calientes, porque hay dos. Te dice, a ver, aquí llega un señor gringo que nos venía a comprar la marihuana, llegaba con un campesino, le daba dinero para que comprara la semilla, sembrara 2 o 3 hectáreas de marihuana. El señor la sembraba, la cuidaba, la cosechaba, la entregaba a quien la empaquetaba. Ese día recibía su dinerito, con eso comían un año, compraban 2 vacas, compraban sus pollitos y se vestían. O mandaban a la escuela incluso a sus hijos. Esa droga empaquetada, la gente de las localidades que la empaquetaba, la entregaba, y voy a decir algo con toda seriedad, a la policía estatal. La policía estatal tenía varias rutas, pero una de las rutas, por ejemplo, era de la Tierra Caliente, que es de Huetamo a Tiquicheo o Zitácuaro, la ponían en Querétaro. En Querétaro la recogía la federal, y la federal la subía hasta la frontera, y en la frontera la pasaba el ejército. Eso es lo que te dice la gente. Y entonces la otra ruta era por Tijuana, y también había avionetas y había todo eso desde hace mucho tiempo. Digamos que era un estado productor y que movía. Pero como lo era Bolivia, como lo es Exacto. Colombia, como lo es muchos Cuando esto era estados. básicamente un estado que movía, que traficaba la droga, ¿no? Pero luego un día la droga, la marihuana dejó de ser negocio. Y entonces empezó una gran exportación de mano de obra michoacana al norte. Empezaron a cambiar un poco las economías de los propios lugares. Dejó de ser negocio, la gente te lo dice así, de la marihuana, porque entraron las drogas sintéticas. Y las drogas sintéticas encarecieron los mercados y lo hicieron todavía más duro. Al principio los laboratorios estaban en los Estados Unidos, entonces había que conseguir los precursores, pero luego también ya se empezaron a hacer laboratorios acá. Y creo que en ese inter, la delincuencia empezó a buscar otros nichos y se metió en todos los sectores de la economía, en todos. Huertas de aguacate, de limón, en fábricas, tiendas, en todos los nichos de la economía se metieron. ¿Y cómo lo hacían? Pues robando, extorsionando, despojando a la gente de sus cosas. Y por lo que decía la senadora, por lo que veo como una bola de nieve, sectores pues, que estaban entre una y otra, si los invitaban a participar o a dar información o algo, No, bueno, los forzan. Yo creo que los forzan, y yo querría ir a tu pregunta de qué pasa Sí. con los ciudadanos, porque esto que nos cuenta la diputada tiene que ver un poco con y en qué cultura crecieron los niños.
los niños han crecido, que ya son adultos, porque si te habla de los años 30, puedes decir, y los de los 60 y los de los 80, crecieron con armas, crecieron con tráfico, crecieron en esta cultura de complicidad, por lo menos, crecieron controlando. Yo vi un chiquillo que decía, yo no voy a la escuela, yo manejo una cuadrilla que mueve las matitas de amapola y saca la goma de los centros de la amapola. Entonces estos chicos crecieron con un valor de la vida tan relativo, ¿no? Tener un arma era lo que te daba prestigio, controlar era lo que te daba poder, no ir a la escuela no tiene sentido, ¿no? Porque ganas dinero cuando eres chiquito. Y si vas creciendo, pues yo no sé si este chico que yo vi en los 80 y tantos viva, no sé si sea un líder de los templarios, no sé si se murió, no sé si sus hijos estén ahí, pero tú ves una parte de la comunidad que va contagiándose de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Hay una encuesta en 2010 en los niños de secundaria. 4 de cada 10 niñas de secundaria pretendían ser novias de un narco para que les pusiera bolas, para que las pusiera bonitas y las presumiera. Y los chicos también tienen ese sentido, no importa que yo viva 5 o 7 años con que tenga harta lana y harto control. También se trastocó el sentido de la vida con todo este tema estructural de economía controlada, económico, social, de instituciones obsoletas. Cuando te dice ella, pues vas al Ministerio Público, el Ministerio Público no tiene recursos para integrar una averiguación, no va con la Policía Municipal y la Policía Municipal está controlada por el crimen organizado y a quien van a traer no es al acusado, sino al acusador. Desde esta óptica, senadora, es decir, es igual hablar de templarios, familias, zetas, estos análisis que hacen, y lo tienen que hacer los cuerpos de seguridad para saber con quién están tratando, pero desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿da igual? Si unos secuestran, otros extorsionan y otros siembran droga, pues es crimen. La ciudadanía es crimen está en y es medio. sometimiento a la ciudadanía. Está en medio porque yo creo que durante mucho tiempo lo que nos tuvo callados fue el miedo, ¿no? Toda la gente va y te dice, me secuestraron a mi hijo, me extorsionaron, quemaron mi negocio. Oye, ¿y denuncias? No, la gente... Es un silencio, una tristeza, un éxodo. Pero también tuvo una degradación. Yo creo que tuvo sus puntos. Voy a decir algo que parece grave, pero con toda franqueza te lo digo, cuando el 28 de febrero del año pasado truena el movimiento, surge el movimiento en La Ruana, a mí en el fondo me dio un poco de gusto. Y te voy a decir por qué. Porque sentí que el narcotráfico, los narcotraficantes, los delincuentes estaban perdiendo su base social. Porque esto de lo que habla Luisa es cierto. Esto es bien importante. Tenía una base social el movimiento que los cuidaba, que los protegía, porque además primero, cuando aparecieron, cuando se hicieron públicos, porque empezaron a ser muy mediáticos, anunciaron que surgían para proteger a la sociedad. Y con toda franqueza, parecía que la sociedad les creía más que a las autoridades. Y entonces empiezan con un discurso medio de Robin Hood, de que nosotros, si ustedes se portan bien, así lo decía la tuta en su primer anuncio, si ustedes tienen dinero bien habido, no tengan preocupación. Pero si ustedes han hecho mal dinero en algún momento, les vamos a caer y nosotros somos una empresa y vamos a cobrar y vamos a cuidar a los michoacanos de los zetas. Y traían un discurso en ese sentido, retaban al gobierno, acusaban al secretario de Seguridad Pública Federal, García Luna, de ser el jefe de los zetas. Y decían, a los zetas no los vamos a dejar entrar. Y todavía tenían el cinismo de decir, pero como somos delincuentes sabemos que es el trabajo del ejército que nos persiga, que el ejército nos persiga. Pero resulta que al ejército le dicen, oiga, ahí va un delincuente. Y se lo decían entonces y se lo dicen hoy. Y el del ejército, el soldado raso o el sargento te dicen, no tengo orden de perseguir, tengo orden de vigilar. Y entonces que se vayan. ¿Qué fue lo que detonó en La Ruana, en Cualcomán, en Tepalcatepec? Que cuando hicieron su primer movimiento, creo que eso hizo que creciera más el movimiento. Ellos tomaron por sorpresa a los delincuentes, los agarraron y se los entregaron al cuartel militar con cabecera en Apatzingán. Y 2 horas después estaban libres. Eso les hizo comprender que no tenían apoyo en la autoridad y tomaron la decisión de defenderse. Creo que es importante oír la opinión que ustedes tienen, el conocimiento que tienen sobre las autodefensas. Y yo quisiera hacer una pregunta previa. ¿Es lo mismo? ¿Las distintas zonas del estado están en la misma situación? Pero antes de que me contesten, es momento de irnos a un corte.